más grande, el milagro más grande que tiene la iglesia es la Eucaristía. Es la Eucaristía. En la Pascua que acabó de pasar, 35,000 personas, la gran mayoría de ellos adultos, entraron a la Iglesia Católica en Estados Unidos. ¡Wow! 35,000 personas se bautizaron en la Iglesia Católica en Estados Unidos en esta Pascua. ¿Eso qué significa? Que la gente está despertando en su corazón, en su mente. Gran parte de esos 35,000 protestantes convertidos a católicos. Protestantes convertidos a católicos. ¿Y qué es lo que está pasando? Se están convirtiendo. Y eso empezó hace muchos años. Hace muchos años empezó esa conversión de protestantes a católicos. Pero ¿y cómo pasa eso? Porque estudian la Biblia con conciencia y empiezan a estudiar la Biblia y a estudiar la Biblia. Y luego estudian a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Aquellos obispos que reemplazaron a los apóstoles, que estaban ahí cerquita. Porque ellos también escribían muchas cartas. Hay infinidad de libros escritos por los padres de la iglesia. San Agustín, San Isidoro de Sevilla, Orígenes y etcétera, etcétera. Y siguen nombres y nombres. Que los protestantes quitan toda la historia de la iglesia hasta Martín Lutero y ellos empiezan una iglesia nueva hecha a su imagen y semejanza, como a ellos les viene en gana, no como la quiere Jesús. Entonces, por eso se perdieron toda esa historia. Pero cuando estos pastores dicen, un momentico, venga, es que después de los apóstoles la iglesia siguió, ¿cierto que sí? Y vinieron apóstoles, los sucesores de los apóstoles, y ellos escribieron, y se van a leer, y dicen, ay caramba, pero es que estos están hablando de la Eucaristía y de los sacramentos. Esto es lo que tienen los católicos. Empiezan a estudiar la historia hasta que les llega la evidencia de que la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Y se hacen católicos. Por ejemplo, el padre Joshua Winfield, que es ahorita párroco de Santa Rita. Es casado, tiene hijos. Él era protestante. Y siendo sacerdote anglicano, protestante, se convierte a católico. Y es ordenado sacerdote católico. Y ahí está feliz. Scott Hahn, el doctor Bershma, que lo íbamos a invitar aquí pero no pudo venir para la semana de la Eucaristía. ¿Quiénes vinieron a lo que hicimos durante la semana de la Eucaristía? Levanten la mano. Ok, miren qué poquitos. Servimos un festín, un banquete. Vinieron unos conferencistas maravillosos, tuvimos la exposición de los milagros eucarísticos. Invertimos muchísimo dinero en esto. Muchísimo dinero invertimos en esto. ¿Para quién? ¿Para quién? Vuelvan a levantar la mano los que vinieron. Servimos un banquete y la mayoría se lo perdió. ¿Sí? Hicimos una fiesta para conocer el cuerpo y la sangre de Cristo y la mayoría se lo perdió. Dios les está dando la gracia para que ustedes se salven. Dios está moviendo cosas muy bellas, pero si no te da, decía mi abuela, pobrecita ella, la regalada gana, era grosera ella, pero yo no digo eso. Eso lo hacía ella. ¿Qué vas a hacer? Que todo esto lo que hacemos aquí es para ti, para que Dios esté más presente en tu vida, para que tengas más conocimiento de Dios, para que tu vida sea más plena, más bella. Y ayer tuvimos las últimas 2 charlas con el doctor Smith, bellísimas.
Él nos hizo un estudio de toda la Eucaristía desde el Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, y nos llevó al Nuevo Testamento. Lindo. Conocer la Eucaristía es amar más a Jesús, porque la Eucaristía es Jesús. Hoy la primera lectura nos habla de una figura misteriosa que en la Biblia solo aparece una sola vez, y es un personaje importantísimo y solo aparece una sola vez en el libro del Génesis, y es Melquisedec. En hebreo la palabra Melec significa rey, y Sadoc significa justicia, o sea, este es el rey de justicia, y es sacerdote rey del Dios Altísimo, y vive en la ciudad del gran rey, la ciudad de Salem, lo que hoy en día es Jerusalén. Allá estaba esta figura misteriosa. No sabemos de dónde vino, de dónde apareció, ni cuáles son sus padres, no tenemos ni un solo dato histórico. Y los padres de la iglesia decían, esa es la figura misteriosa que ya desde el Antiguo Testamento Dios designó para preparar el signo de la Eucaristía. Hay dos ritos sacerdotales en la Biblia. El primero, el de Aarón, el sacerdocio de Aarón, que fue instituido en la alianza del Sinaí, y es un sacerdocio de sacrificios cruentos: el cordero que se mata, los animales que se sacrifican, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados, para la expiación, para la vida. Y el templo de Jerusalén se matan miles y miles y miles de corderos cuya sangre derramada es un sacrificio ofrecido a Dios. Y está este otro sacerdocio, que es sacerdocio del Dios Altísimo, y que es un sacrificio incruento, es un sacrificio de pan y de vino. Pero es que ofrecer pan y vino cuesta. Nosotros vamos y compramos el Bimbo y nos atarugamos. No, nosotros no compramos pan porque aquí traen mucho. ¿Cierto que no? Hacer un pan implica muchísimo trabajo. Desde el campo, sembrar el trigo, cuidarlo, desgranarlo, ¿sí? Separarlo, trillarlo, molerlo, hacerlo harina, traerlo a la panadería, mezclarlo con todo lo demás y hacer el pan. Hay que cuidarlo mucho. Hacer el pan no es fácil, que las temperaturas, que la levadura, que si esto, que si lo otro, que si se doró, que si no. Tener mucho cuidado con el pan. Y lo mismo el vino. Hacer un buen vino es bien complicado. Yo estuve estudiando en California hace muchos años, y cuando estaba libre yo estudiaba de lunes a viernes en la universidad, y el sábado y domingo me iba a trabajar a una parroquia pequeñita que había cerquita de Santa Cruz, que se llama Soledad, allá en California, y había muchos viñedos, y el día libre me iba yo a los viñedos a comer uvas, no a tomar vino. Me iba a probar el vino, pero me tocó ver y aprender todo el proceso del vino. Hay que cuidar la tierra, la vid, cuando la cortas, y cómo la abonas y todo lo que le pones, y la cosecha. Tienes que saber en qué momento justo vas a cosechar. Si se pasa, queda muy dulce; si es antes, queda muy ácido o amargo. Tienes que saber. Hay mucho trabajo detrás del vino. Por eso ofrecer un sacrificio de pan y vino es algo que cuesta. Y eso es lo que hace Melquisedec, ¿sí? Y dice que Abraham venció a sus enemigos. Abraham era él y un puñadito de hombres, poquito, y fueron capaces de vencer a 3 y 4 reyes, y los vencieron, y llegaron con un gran botín, y fueron y pagaron el diezmo. ¿Cuánto le dio Abraham a Melquisedec? Dice que le pagó el diezmo. Entonces él sacó su cartera y empezó a buscar entre todos los billetes, y sacó uno de $1 y se lo dio, ¿cierto?
Yo he visto eso en otras parroquias. Pero Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Y qué hizo Abraham? Ofreció el sacrificio del pan y del vino para que el Dios Altísimo bendijera a Abraham. Esa es como la figura misteriosa. Luego en el Salmo 101, que fue el que proclamamos hoy, le dice el Señor al rey David: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Se lo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor. El Señor le dice a David: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y ese es lo que nos recuerda la carta a los Hebreos cuando nos dice que Jesús es sacerdote, sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Y ese es el rito que nosotros celebramos, el sacrificio del pan y el vino. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? En este sacrificio que Él instituyó en la nueva Pascua, Él junta los dos sacrificios, el incruento y el cruento, y hace de los dos uno solo, un nuevo y eterno sacerdocio y único sacerdocio para siempre, del cual por el bautismo todos nosotros hacemos parte. No solo yo, curita, no, todos nosotros hacemos parte de eso. ¿De qué sirve que yo celebre la misa solo? Es como en la casa que hagan la comida y nadie coma, ¿cierto? Entonces, ¿de qué sirve celebrar la misa solo? No sirve, la misa es para todos nosotros. Ese es el signo más bello, nuestra comunidad. Y Jesús instituye la Eucaristía, que viene preparada por varios signos. Recuerde que en la Pascua el Señor les dijo: deben matar un cordero, y ese cordero se lo tienen que comer. Es el requisito, se lo tienen que comer. ¿Y para qué? Porque es que van a empezar un camino largo por el desierto, hasta que Dios les da el maná, pan bajado del cielo, ¿sí? Y luego Juan el Bautista va a señalar a Jesús en medio de la gente y va a decir: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le dice el Cordero? ¿Por qué no le dice el león, como el león de Judá, cierto? Uno dice Jesús, el león. Pero no, lo describe: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque es el Cordero pascual, porque es el Cordero que va a ser sacrificado. Y esa carne tiene que ser comida, porque así lo pide el Señor. Por eso, cuando el Señor instituye la Eucaristía, pero Él prepara los corazones, y cuando en el capítulo 6 de San Juan les dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no vive en mí. Y eso fue un escándalo. La mayoría ese día de los discípulos ya no siguieron más a Jesús, lo abandonaron, lo dejaron tirado, ya no quisieron andar con Él, porque ese lenguaje es muy duro. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne y su sangre? Y Él volvió y lo repitió una y otra vez, que quedara muy claro: no es una metáfora, no es como si fuera, no es una representación, es mi carne y es mi sangre. Y eso lo vimos ya en estos milagros eucarísticos que estudiamos toda esta semana. Y el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. El que come mi carne tiene vida. Entonces hay un propósito con este misterio que el Señor nos da. Y hoy Jesús aparece como el nuevo Moisés. El pueblo está en el desierto, no tiene nada que comer, no tienen nada. Y Él provoca a los apóstoles: denles ustedes de comer. Sí, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Era imposible cumplir eso. Y yo me preguntaba: ¿por qué Dios les pide algo imposible a ellos? Eso es injusto. Y ellos trataban de explicar: no tenemos dinero, es muchísimo, ¿dónde vamos? Bla, 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 bla. Nosotros siempre vemos lo imposible, Dios siempre ve lo posible, porque todo es posible para Dios. Entonces,
Él da la solución, Él provee. Así como Dios envió el maná en el desierto, así el Señor multiplica en el desierto los alimentos y les da en abundancia. ¿Signo de qué? De la Eucaristía que va a cumplir. ¿Y cuando entendí yo eso? Cuando yo entendí lo de denles ustedes de comer. Un día preguntándome yo, denles ustedes de comer, cuando me encuentro yo mismo dándoles de comer. ¿Y qué les estoy dando de comer? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y de dónde salió? Del altar. ¿Y cómo fue posible? Porque Dios nos dio, como dice San Pablo, lo que recibí yo del Señor se los transmito. Como el Señor dijo, hagan esto en memoria mía. Y por eso el Señor nos sigue alimentando el nuestro desierto. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. No es como si fuera, es cuerpo y sangre. Por eso San Pablo es tan cuidadoso y nos dice, el que no discierne, el que no se da cuenta qué es lo que está recibiendo, se traga su propia condenación. Y no pocos se enferman y otros mueren. Es delicadísimo cuando tú no disciernes, no te das cuenta a quién estás recibiendo, porque no es una galletita, es Jesús. ¿Y cómo te das cuenta que no estás discerniendo? Porque hace mucho tiempo que no te confiesas y vienes a comulgar. Te estás tragando tu propia condenación. Porque cuando lo recibes, te vas mirando el reloj, pensando en la comida que ya viene, en los taquitos que tienen allí en la cocina, porque estás pensando en cómo vino de greñudo el padre hoy, no se peinó. Y estás pensando en mil cosas más, ¿sí? Y se te olvida a quién has recibido. Un día el Señor se le manifestó a una mística en Italia, y ella estaba orando, recibió la comunión, y ella inmediatamente vio que Jesús estaba con las manos atadas, los pies atados y la boca amordazada. Y ella, viendo a Jesús en esa situación tan triste, no se podía mover, no podía hablar, le preguntó, Señor, ¿qué me quieres decir? Y el Señor le dijo, así, en esta condición me reciben muchos de mis hijos en la comunión. Porque Él quiere hablarte, pero tú no lo dejas. Él quiere bendecirte, pero tú no lo dejas. Él quiere caminar contigo, pero tú no lo dejas. Porque recibiste como si fuera una galletita. Y ya estás acostumbrado. Y vas y te sientas y piensas en otra cosa. Y se te olvida quién está ahí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que te puede sanar, liberar, perdonar, transformar en ese mismo instante. Pero si no lo hace, es porque tú no lo dejas. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Según sea tu fe, serán las cosas que te van a pasar. Entonces hoy, cuando recibas la comunión, si sabes que tienes pecados mortales, que hace mucho tiempo no te confiesas, evita pasar a comulgar, porque te vas a tragar tu propia condenación. Pero si sabes que estás en gracia y que sí puedes pasar a comulgar, pasa y comulga con amor, con fervor, con la delicia, sabiendo que hoy el Señor tiene muchas cosas para ti, cosas que tú nunca te has imaginado, porque tal vez nunca lo has dejado hablar. Y cuando llegues a tu puesto, cállate, cierra los ojos y déjalo que Él te bendiga. Él es el mejor cirujano del mundo. Deja que Él te haga una cirugía de corazón, de mente, que transforme tu vida, que te llene de todo lo que Él tiene para darte, y verás, porque Jesús sí está vivo y poderoso en la Eucaristía. Que así sea.